Listo. Bueno, sí les comentaba entonces, la otitis media aguda, vamos a tener dos formas principales, la otitis media esporádica y la de repetición. Y a su vez nos hace hincapié, estos son, según la literatura americana, que la otitis media repetición la va a dividir en tres: otitis media persistente, o sea, que persiste, o sea, que está, que no se ha ido, pues, pero que ya se tardó mucho en desaparecer; otitis media recurrente, o sea, que ya se fue, pero vuelve a aparecer; y con inclinación o con propensión a desarrollar otitis media aguda. Son como que las tres subclasificaciones que da la literatura americana. Entonces, ¿cómo vamos a decidir a definir otitis media persistente? Cuando se presenta un nuevo episodio de otitis media aguda antes de una semana de finalizar el primer episodio. Y entonces, antes de que pase esta semana, se presenta el otro episodio y no se consideran como cuadros separados, sino que se considera como una sola infección por el mismo microorganismo, ¿sí? Entonces, como les mencionaba en palabras burdas, es aquella que aparece y no se va, ¿sí? Aunque haya unos días en los que parece que se curó, pero antes de que pase la semana ya está manifestando otra vez el paciente sintomatología, es el mismo cuadro. Ahora, la recurrente es un nuevo proceso agudo que ocurre después de una semana. Ya pasó una semana después y ya le volvió a aparecer al paciente un episodio. Este ya se considera un episodio diferente al inicial, ¿sí? Entonces es la que vuelve, digo, la que se instaura y luego se va y luego vuelve, ¿sí? Esta, por lo menos, se consideran 3 episodios en un mínimo de 6 meses, ¿sí? Con duración, por ejemplo, de 2 meses cada episodio, a lo mucho. O de 5 episodios en 12 meses, ¿sí? Y esto es inclinación a la OMA, que es la tercera subclasificación, cuando hay 3 o más episodios de recurrencias del mes. Perdón, eso que les dije de la recurrencia es de la inclinación, ¿sí? Así es, cuando hay 3 episodios en 6 meses o cuando hay 5 episodios en 12 meses, ¿sí? O sea, el paciente ya está como con una tipo recurrente, por eso fue que me confundí, pero son más el número de episodios. Entonces, yo creo que está un poquito complicado, pero bueno, creo que hay que Sí, aprendérselo. no es tan difícil, ¿eh? Aquí nada más hay que entender, todos estos son episodios que se considerarían como agudos. La persistente es la que tendrá la mayor dificultad porque pues nos va a costar un poquitito a veces diferenciarla, por ejemplo, del cuadro subagudo, que no está bien categorizado, la verdad. Pero en todo caso, pudiésemos decir que la persistente, la característica es de que tiene menos de una semana de aparición del nuevo cuadro y por eso se considera el mismo. En la recurrente no, pasó más de una semana, esa es la gran diferencia. Pasa una semana completa y empieza el cuadro nuevo y ya se considera nuevo cuadro. Ya se llama recurrente. Y la inclinación simplemente es un número de recurrencias que suceden en el tiempo y te lo define muy bien. 3 en 6 meses o 5 en un año. Vamos a ver varias enfermedades que tengan clasificaciones similares, por ejemplo, la infección de tracto urinario recurrente, que también tendrá una definición del número de casos anuales, por ejemplo. Por eso digo, más o menos en enfermedades infecciosas agudas, más o menos van a haber clasificaciones similares. Solo hay que tratar de hacer bien la diferenciación. Sí. Adelante. Entonces, bueno, hablando de epidemiología, esta es una enfermedad que se presenta mucho en la edad pediátrica, ¿sí? Y en lactantes. Y por eso, aunque también se presenta en el adulto, ¿verdad? Pero es más común que se presente en la edad pediátrica y en lactantes. Ahorita les voy a decir por qué. Y bueno, en la era prevacuna, antes de la vacuna del neumococo, porque ahorita vamos a ver que es el principal agente causal junto con otros, el 80% de los niños menores de 5 años presentaba al menos un episodio de OMA, o sea, era muy recurrente. Uno, por las características anatómicas que se tiene de la trompa de Eustaquio en la infancia, y dos, porque no existía la vacuna contra el neumococo y ni contra sus serotipos, ¿verdad? Que es la eh, pentavalente. Actualmente la disminución de consultas ha bajado entre un 17 y 19%. Esto va a depender mucho también de la zona, porque hay una incidencia global de 709 millones de casos al año. Entonces, aquí sí tiene mucho que ver la condición socioeconómica y las condiciones de higiene, pero no solamente tiene que ver mucho con eso, porque ahorita, por ejemplo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos es un país muy desarrollado,
sin embargo, tiene una incidencia muy alta. Uno, porque sus bacterias están más resistentes, y dos, porque las características de la población de sus niños en cuestión al artropo eustaquio, pues los hace susceptibles, ¿verdad? Entonces, una mezcla de factores. Entonces, en zonas de menor incidencia tenemos Europa Central, Europa del Este, la zona de Asia-Pacífico, el este asiático y la zona sur de América Latina. Por eso les digo, bueno, ustedes van a pensar Europa del Este, por ejemplo, Turquía, Irak, Irán, todos esos, bueno, que está ya colindando con Asia, Rumania, todos estos países, pues, por ejemplo, Rumania es el país más pobre de Europa, y entonces, les digo, no está tanto relacionado con eh, la pobreza y la higiene. O sea, sí tiene relación, pero no es íntimamente relacionado. Y en el sur de América Latina, en específico en Argentina y Chile, hay una menor incidencia. Mayor incidencia en niños de entre 1 a 4 años de edad, del 60%, y menores de un año, o sea, antes de cumplir el año de edad, del 45.2%. Cabe resaltar que si se presenta en menores de un año de edad, si ocurre un episodio antes del año de edad, esto es un factor de mal pronóstico para la recurrencia de más episodios. Entonces, en África subsahariana, en Oceanía. ¿Por qué en Oceanía? Porque en los australianos, ¿sí? Hay una mayor incidencia, les digo, por sus características fenotípicas en cuanto bueno, genotípicas y fenotípicas de la composición de su tropa de Eustaquio, ¿verdad? Entonces, en los esquimales también, por ejemplo. Ahora, la etiología, en el 30% está asociado a streptoneumonia, al neumococo, en el 20 al 25% a Haemophilus influenzae, y en el 10 al 15% a Moraxella catarrhalis, ¿sí? Siendo menos frecuentes otros patógenos como Streptopiógenes, Staphylococcus, bacilos anaerobios y gram negativos como Pseudomonas aeruginosa o Escherichia coli, ¿verdad? Pero también se puede mencionar. Estos porcentajes, bueno, consulté de dos bibliografías diferentes, ¿sí? Y más o menos apuntan al mismo porcentaje, porque este es un estudio en una publicación de una revista chilena, por eso resalta en Chile, y vean cómo aquí está, bueno, aquí estaría el Haemophilus influenzae, Streptoneumonia y Moraxella catarrhalis, ¿sí? Y vean, por ejemplo, que la mayor incidencia, por ejemplo, en ese país, pues es en Strepto. Ahora vámonos a México, que, bueno, da pues un poco de tristeza ver que no son muchos los casos que se documentaron aquí, 99 nada más, pero de todos modos sí termina siendo entre Strepto y entre Haemophilus, pues las más altas porcentaje de incidencia, ¿sí? Y pues también Moraxella en un menor cantidad. Ahora, hablando de resistencia, entre el 50%, bueno, entre el 15 y el 50% de las cepas de Streptoneumonia han perdido sensibilidad a las penicilinas, y por ello también se han hecho resistentes a las cefalosporinas y a los macrólidos. Y vean entonces, por ejemplo, en esta tabla, Streptoneumonia, por ejemplo, en América del Norte, ¿sí? Resistencia a penicilinas del 50%, ¿sí? Y pues bueno, como es un artículo chileno, por eso también menciona la incidencia de Chile. Es un artículo chileno del 2016, pero manejan estos años. Ahora, hemófilos influenza, ¿sí? Del 15 al 30 por ciento de incidencia, con producción de beta-lactamasa del 50%, o sea, está muy elevado, ¿verdad? Sin embargo, también se menciona que desde hace 20 años la resistencia a amoxicilina por parte de hemófilos influenza, que recordemos que amoxicilina sola, así lo mencionaban las guías, es el tratamiento de elección para otitis media aguda, ¿verdad? Pero pues ya hay una incidencia alta, ¿verdad? Del 20 al 25%, incluso hasta del 50%, ¿verdad? Entonces, pues por eso las guías van cambiando. Y así pueden ver aquí que la resistencia, ¿verdad? De estos patógenos, por ejemplificar. Ahora, en cuanto a la etiología vírica, es un poquito controvertido porque unos artículos manejan una información y otros manejan otra. Entonces, me topé con dos, por ejemplo, que decían que principalmente la etiología era viral, obviamente
virus sincitial respiratorio, por influenza o influenza, incluso serotipos de coronavirus, adenovirus o rinovirus. Sin embargo, otro artículo hace la aclaración de que si bien una infección en vías respiratorias probablemente es más común obviamente, de etiología vírica, es lo que va a predisponer a que se desarrolle posterior una otitis media. No tanto que el virus vaya a causar la otitis media, sino que hay una infección viral de vía respiratoria superior. Esto va a producir una disfunción en la trompa de Eustaquio que posteriormente, ahorita lo vamos a ver, hace que ahí se vayan asentando bacterias y producción de exudado y todo eso. Entonces, de ser viral, se transforma a bacteriano, eso al menos en el oído, ¿sí? En oído medio. Y bueno, los factores de riesgo sí están muy, muy claros y muy específicos de el por qué va a ocurrir una otitis media. Se menciona que en cuanto a antecedentes familiares, hermanos con historia de otitis media aguda recurrente, hay el doble de riesgo, y esto por las condiciones hereditarias de la trompa de Eustaquio en esa familia, ¿sí? Si, eso es más que nada rasgos genéticos. Por ejemplo, en niños con síndrome de Down es muy característico que desarrollen muchos cuadros de otitis media aguda por las características en ellos específicas de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Ahora, niños, por ejemplo, con paladar hendido, ¿sí? Hay una compresión de la trompa de Eustaquio que también los va a predisponer a más otitis medias agudas, ¿sí? Es bien marcado que en niños es más frecuente que en niñas, ¿sí? Y como les mencionaba, si hay un episodio antes del año de edad, y pues aquí más marcado antes de los 6 años, de los 6 meses de edad, es un factor de mal pronóstico para la recurrencia de otitis media aguda. Y entonces también se menciona la alimentación con lactancia artificial en los primeros meses de vida, o sea, la omisión de la lactancia materna, porque pues sabemos las características inmunológicas que provee esta alimentación. Pues estos niños obviamente no van a tener una maduración, o bueno, no van a tener la protección necesaria pues para afrontarlo, ¿verdad? Ahora, en cuanto eso en cuanto a factores del huésped. Factores externos, factores ambientales, la asistencia a guardería, y esto es por contigüidad, por proliferación del patógeno de un niño a otro, ¿sí? Exposición al humo del tabaco. ¿Por qué el humo del tabaco? Porque va a ser un irritante para la vía aérea y por ende también para la trompa de Eustaquio. Entonces, va a producir inflamación de la trompa de Eustaquio, va a producir un detenimiento en el barrido de los cilios, y bueno, ahorita les voy a mencionar un poquito más de eso. Y los meses de invierno, porque también ya sabemos que detiene los cilios, ¿verdad? Y produce inflamación. Entonces, hablando de fisiopatología, vamos a tener 3 pilares importantes. Les digo, es una mezcla de factores. Uno, la ventilación de la trompa de Eustaquio, como ya se los he mencionado, su apertura y su cierre, y su tamaño. ¿Y por qué su tamaño? Porque en los niños es más pequeña que en el adulto y está en un ángulo más agudo que en el adulto, ¿sí? Maduración del sistema inmune del niño, ¿sí? Y factores ambientales que ya les mencioné. Entonces, la trompa de Eustaquio, recordarán de otorrino, tiene 3 funciones: mantener la presión dentro del oído medio, prevenir el reflujo del contenido de la nasofaringe, ¿verdad? Con una correcta apertura y cierre, y eliminar secreciones de oído medio mediante el transporte mucociliar y su acción de bomba. Entonces, si por ejemplo existe un factor externo como el humo del tabaco que va a producir que se inflame la mucosa de la trompa de Eustaquio, entonces esa inflamación va a producir después un exudado que puede alcanzar el oído medio, ¿sí? Y que va a hacer que se haga una proliferación bacteriana. Entonces, ¿por qué les mencionaba que inicia, por ejemplo, con una infección de vías respiratorias altas de tipo viral? Porque pues sí, sabemos que por ejemplo, una gripe común, un resfriado común, ¿no? Por los virus del resfriado común, sí, es de origen viral, y no quiere decir que la otitis media vaya a ser de origen viral, sino que esa enfermedad viral, les digo, va a producir
una parálisis en los cilios y una inflamación en la mucosa de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Que me va a predisponer a todos los factores para que se desarrolle la otitis media, ¿sí? Entonces vean en este esquema cómo está más, vamos a decirlo, inclinada y corta la trompa de Eustaquio en el niño, y vean cómo en el adulto pues ya se rectifica un poco, ¿sí? Y su ángulo cambia y además se alarga un poco. Y pues vean que tiene conexión con el oído medio, que es de hecho una de las limitantes del oído medio, ¿verdad? Entonces, hablando de su fisiopatología, pues ya dijimos, ay, perdón. Bueno, no sé si hasta este momento tengan alguna duda para irla comentando, si voy muy rápido. Todo bien. Creo que todo bien. Ok, bueno. Entonces, bueno, una infección de vías respiratorias altas, como les pregunto, eh, o a cualquier contaminante externo va a condicionar entonces ya lo que les dije, una inflamación de la trompa de Eustaquio. Y esa inflamación de la trompa de Eustaquio va a producir exudado, ¿sí? Y ese exudado posteriormente se va a colonizar con bacterias. ¿De dónde? De la nasofaringe. Esto tiene que ver porque no hay una correcta apertura ni cierre de la misma. Entonces, si por ejemplo está constantemente abierta, está paralizada esa trompa, entonces va a producir un reflujo desde la nasofaringe hacia el oído medio, ¿sí? Entonces vean aquí cómo se alcanzó el oído medio, ¿sí? Hay una reacción inflamatoria con secreción de interleucinas, y esto va a producir obviamente una vasodilatación, más exudado e infiltración leucocitaria, obviamente ya hablando de secreción purulenta, ¿sí? Y entonces, conforme va avanzando el cuadro, va a haber un aumento en la presión retrotimpánica por el contenido líquido que hay dentro del oído medio, ¿sí? Hiperemia y dolor. La hiperemia va a producir el, el dolor. Entonces, si este cuadro se deja pasar y pasar, lo que va a pasar, bueno, lo que va a acontecer después es que se va a perforar la membrana timpánica, ¿sí? Y la perforación de la membrana timpánica me va a dar como resultado que se libera la presión dentro del oído medio y que aparezca la otorrea como consecuencia, ¿sí? Bueno, ahora, hablando del diagnóstico, eh, las guías americanas, como les menciono, bueno, tienen este esquema, que se requieren 3 cosas para el diagnóstico de OMA. Una historia de inicio agudo, eso es muy importante, aparición súbita, ¿sí? Presencia de exudado o de líquido en oído medio, ¿sí? Y 3, signos y síntomas de inflamación de oído medio, ¿sí? Al hacer una otoscopía, ¿verdad? Y pues los que no puede, los que el paciente nos va a referir, ¿sí? Entonces, los elementos que definen una otitis media aguda son inicio abrupto, como les mencionaba, y reciente inflamación exudado de oído medio. Pues ya, eso ya lo mencioné. Presencia de exudado en oído medio, sospechado por, ahorita que les muestro las imágenes de las otoscopías, abombamiento de la membrana timpánica, hiperemia de la misma, ¿sí? Y no sé si recordarán que en otorrino veíamos que al utilizar un otoscopio, ya ven que el otoscopio tiene un orificio del lado, ¿sí? Que se le conecta, una bomba, ¿verdad? Para insuflar, para hacer una otoscopía neumática. Se utiliza mucho aquí para diagnosticar otitis media porque se conecta ese aditamento que los otorrinos tienen y entonces se hace una otoscopía neumática para verificar la movilidad de la membrana timpánica y entonces esta tiene que estar limitada o ausente, ¿sí? Nivel de líquido o aire retrotimpánico u otorrea. Estos son los signos que pueden aparecer. Y signos o síntomas de inflamación del oído medio, como ya les mencionaba, eritema de la membrana timpánica, pues hiperemia, ¿sí? El abombamiento, etc. Ahora, ¿cómo nos lo va a referir? ¿Por qué pongo aquí niños? Porque pues ya mencionamos porque es más común en la etapa pediátrica. Los niños más grandes que ya van a poder hablar, lo van a poder comunicar, ¿sí? Que les duele y que tienen incomodidad. Sin embargo, para los lactantes pues los pediátricos que no hablan todavía, lo van a manifestar con irritabilidad, llanto y se van a estar estirando la oreja. No sé si recuerdan eso de pediatría. Ahora,
al hacer la otoscopía, como les mencionaba, una neumootoscopía con ese aditamento que les menciono, vamos a observar movilidad alterada, limitada o ausente, ¿sí? La movilidad. Y pues vean, sensibilidad alta y también especificidad relativamente alta. Tímpano abombado, como lo podemos ver aquí en las imágenes, ¿sí? Este tímpano, por ejemplo, está bombado, está hiperémico, ¿sí? Con sensibilidad del 51 y especificidad del 97%, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les menciono, hay otras causas no necesariamente de origen bacteriano que puedan eh, eh, hacer esta condición, pues. Y la presencia de tímpano muy rojo, la hiperemia sí, también se correlaciona con otitis media aguda, pero levemente enrojecido no, ¿sí? Puede ser por otros factores. Ahora, otro artículo mencionaba, ¿alguien quiere hablar? ¿No? Bueno, otro Sí, artículo, y adelante, adelante. oye, ¿podrías repetir lo de la otoscopia neumática, por favor? Ah, sí, bueno, De cómo la vamos a encontrar, sí, que no lo comprendí bien. ok, sí. No sé si te acuerdas que en otorrino habíamos visto que el otoscopio, en el otoscopio se le conecta una manguerita con una bomba que es especial para hacer la otoscopia neumática, ¿sí? Al insuflar aire, ¿sí? Vamos a encontrar la movilidad de la membrana que va a estar limitada o que no se va a mover de plano, ¿sí? Esto nos ayuda mucho a valorar la otitis media aguda. Sí, entonces es en base a ese aditamento que los otoscopios convencionales no traen usualmente. No sé si es así, ¿verdad, doctor? No, efectivamente. Todos los endoscopios convencionales traen la entrada para poder a colocarlo cuando lo compras. Casi, pues bueno, por lo menos los de marca buena como Welch Allyn, Ujú. sí traen ya su capacidad para colocársela, pero no viene incluido, obviamente. El equipo no sé cuánto cuesta, la verdad yo no lo poseo, ahora sí que normalmente nada más lo maneja Otorrino. Normalmente nosotros nos vamos por la clínica del abombamiento timpánico y la coloración, Ajá, sí, que fueron precisamente los criterios que que ya aquí mencionaba mencionas, o aquí. sea, arrancando más Así es. sensible. Ujú. Y por eso, bueno, no siempre la otoscopía va a arrojar datos evidentes, no va a arrojar siempre signos evidentes que nos hagan sospechar de una OMA, ¿verdad? Van a ser como otoscopías, pues, engañosas. Entonces, bueno, hacían estas dos clasificaciones, bueno, o criterios, OMA confirmada y probable OMA. OMA confirmada cuando tenemos otorrea de aparición en las últimas 24, 48 horas. ¿Por qué? Porque ya estamos evidenciando que se perforó probablemente la membrana y hay salida de material purulento o ceroso, ¿sí? Y otalgia de aparición en las últimas 24, 48 horas, más un abombamiento timpánico con o sin fuerte enrojecimiento, ¿sí? Entonces, como les digo, siempre va a ser necesaria tanto la clínica y la exploración física, en este caso la otoscopía, ¿sí? Esto lo confirma. Ahora, cuando, como les digo, van a haber otoscopías engañosas y por eso aquí es cuando hagamos el diagnóstico de probable. Sinotalgia, el paciente no manifiesta, no refiere a dolor, pero tiene evidencia de exudado en oído medio con fuerte enrojecimiento timpánico y con historia de infección en vías respiratorias superiores recientes, ¿sí? Ahora, sinotoscopía, que no nos arroja muchos datos o pues no se puede hacer, que se debería hacer siempre. Otalgia explícita en el niño mayor o llanto injustificable de presentación brusca. Es lo que les comentaba. El niño mayor lo refiere, el niño pequeño se jala la oreja, está irritable y llora. ¿Sí? De predominio nocturno y después de varias horas en cama en el lactante, más una historia de infección de vías respiratorias reciente. ¿Sí? Y pues, porque aquí dice que este diagnóstico debe estar muy restringido e individualizado, porque se tiene que hacer una historia clínica específica, indagar todo, ¿verdad? Todos los factores que ya hemos mencionado.
Ahora, en otro artículo encontré estas etapas cómo las podríamos ver en una otoscopía, ¿sí? Etapa de tubotimpanitis, ¿sí? Y clínicamente, ¿qué vamos a tener? Datos inespecíficos. De la otoscopía se observa discreta hiperemia sobre el mango del martillo, que aquí de hecho ni siquiera se puede apreciar muy bien el mango del martillo. Acortamiento del reflejo luminoso, o sea, desaparece nuestro triángulo luminoso, y reducción de la movilidad de otoscopía neumática. La membrana va a estar limitada, no se va a mover al nosotros insuflar, va a estar limitado su movimiento, ¿sí? Puede iniciar con exudado o derrame seroso. Mientras que ya en la etapa hiperémica ya vamos a tener otalgia, ya va a haber malestar general, síntomas generales, fiebre de más o igual a 39 grados, una membrana timpánica congestionada, opaca, ya no tenemos triángulo luminoso, ¿sí? Hipomóvil al insuflar y dolorosa la exploración neumática, ¿sí? Etapa exudativa, pues aquí incluso se puede apreciar como el nivel, ¿verdad? Otalgia intensa que le impide el sueño, puede acompañarse de náusea, vómito y anorexia, así como mialgias, artralgias y en ocasiones diarrea, fiebre mayor a 39 grados, o sea, síntomas ya generales y pues ya un poco más intensos. Y la membrana timpánica pierde las referencias anatómicas, aunque ya no aparece el triángulo luminoso, desaparecen los huesecillos, ya no se ve, por ejemplo, aquí el mango del martillo, como lo pueden apreciar. Y va a haber hipoacusia en frecuencias altas y bajas, una baja auditiva en general. Y etapa supurativa, ya hay una fiebre mayor a 40 grados centígrados, va a haber otalgia muy intensa y pulsátil, la membrana se va a observar abombada como las imágenes que les había mostrado, hiperémica, tensa, inmóvil y en ocasiones con zonas amarillentas que denotan líquido o necrosis. Hay hipoacusia importante y se puede presentar la perforación. En esta etapa ya cuando hay la perforación y pues la otorrea ya va a ser ahora sí muy dominante, ¿sí? Eso, son como que las etapas que se escalan, pero en general yo pues sugeriría que nos quedáramos con este cuadro, que estos tres criterios son los que necesito yo para hacer el diagnóstico. Uno, un inicio abrupto, ¿sí? Y pues obviamente indagar si hay una historia de vías respiratorias superiores reciente o que todavía probablemente la tiene, ¿sí? El exudado en oído medio al hacer la otoscopía, donde veamos una membrana timpánica bombada, donde incluso podamos ver el nivel de material purulento, ¿sí? Y bueno, sí, no tenemos otoscopio neumático, entonces no. Y pues otros signos y síntomas de inflamación de oído medio, como es el dolor, la otalgia, pues, la hiperemia, si la observamos con el otoscopio, la ausencia del triángulo luminoso y la pérdida de la anatomía de la misma membrana timpánica, ¿sí? Ahora, las complicaciones, sí, bueno, hasta este momento, ¿tienen alguna duda? Baby, ¿le puedes regresar al cuadro de los criterios donde era O más probable, creo? Please, nada más para checar. Sí, sí. Me dices si quieres que te explique algo o lo quieres copiar. No, está bien. No, bueno, ya, gracias. Perfecto. Bueno, complicaciones, vamos a tener dos tipos de complicaciones, las intracraneales y las extracraneales. Las intracraneales, por mucho, la más común es la mastoiditis aguda, aunque actualmente pues ya no es tan frecuente, pero de todos modos es la que se sigue describiendo. Entonces, bueno, vamos a tener de tres tipos, simple, mastoiditis aguda simple, que esta aparece cuando tenemos el cuadro florido de la otitis media aguda, es asintomática y solamente se puede detectar por imagen, en específico con un TAC, ¿sí? Y ya mastoiditis con periostitis o con osteitis, o sea, cuando ya se afecta o el periósteo o todo las celdillas mastoideas, ¿sí? Ambas van a verse igual en TAC y solamente se pueden diferenciar por TAC y va a aparecer edema inflamatorio retroauricular como en la imagen podemos observar. Va a ser muy dolorosa. La diferencia entre estas dos, o la más grave que va a aparecer, es la mastoiditis con osteitis, porque aquí ya va a requerir un abordaje quirúrgico, ¿sí? Porque todas las celdillas mastoideas ya están ocupadas de material purulento. Entonces,
parálisis facial por afección al nervio facial, laberintitis, porque si pueden ver en las imágenes de la anatomía, está el oído medio que limita hacia un lado con la membrana timpánica y hacia el otro con la fosa oval, y pues obviamente ahí está en contacto con el oído medio, con la cóclea. Por eso es que va a haber signos y síntomas asociados a esto: vértigo y nistagmus, ¿sí? Meningitis, si alcanza encéfalo y meninges, y absceso cerebral, aunque estos son muy excepcionales, pero pues lo menciona, ¿verdad? Sean abscesos extradurales o subdurales. Pero bueno, son muy excepcionales, pero lo menciona de todos modos. Y extracraneales, que son los más frecuentes: otitis media con efusión o serosa, ¿sí? Perforación timpánica, que es muy común si el cuadro se deja persistir, e hipoacusia, ¿sí? Por daño al nervio, al octavo par craneal, ¿sí? Y bueno, hasta aquí no sé si tienen alguna duda, porque vamos a pasar a tratamiento o algún comentario. Sí, doctor, o bueno, no sé quién sea, sí las otitis medias pueden complicarse pueden tener secuela de disfunción tubárica. Las otitis medias normalmente la causa es una disfunción de la trompa de Eustaquio. Por eso varía mucho por la raza, porque de acuerdo a eso varía de acuerdo tanto el diámetro como el ángulo que forma, como nos mencionó el doctor. O sea, propiamente es la causa y la pueden empeorar. Inclusive una complicación pudiese ser estenosis de la trompa. Obviamente, pues esto degenerará en episodios repetitivos. Otra cuestión, no, pues no, prácticamente eso responde a tu pregunta. Se me fue que les iba a decir otra cosa no relacionada, pero se me fue ahorita, pero yo creo que ahorita me acuerdo. Bueno, Gracias. ahora sí nos vamos con tratamiento por mi compañera Paola. Adelante. Sí, ¿sí me pueden escuchar bien? Sí. Ok. Bueno, continuaremos con el tratamiento de la otitis media aguda. Y bueno, sus principales metas en el tratamiento, la primera es la resolución de los síntomas. Y recordando, pues el dolor, la otalgia va a ser el síntoma más relevante, ya que este puede ser muy intenso e invalidante. Y se menciona que este tipo de tratamiento para los síntomas se van a prescribir ya sea que se comience a dar una terapia antibiótica o no. Esto es independiente, esto siempre se va a dar. También su otra meta es la reducción de las recurrencias, pero se menciona que las otitis medias agudas generalmente van a ser autolimitadas, van a tener una resolución espontánea, inclusive hasta el 60% de los casos. Pero hablando ya sobre la terapia antibiótica, vamos a ver que van a existir diversos criterios para poder ver si le vamos a dar antibiótico o no a nuestro paciente. Por ejemplo, en todos los pacientes que vayan a ser menores de 6 meses, se les va a dar una terapia antibiótica de manera pues obligatoria. Siempre se le va a dar antibiótico en pacientes menores de 6 meses. Se menciona que inclusive de 6 meses a 2 años, cuando ya nosotros tenemos un diagnóstico definitivo de una otitis media aguda, vamos a dar antibióticos. Aquellos pacientes que tengan una otitis severa, también niños menores de 24 meses con una otitis media aguda bilateral, aunque no sea severa, también nosotros le vamos a dar antibióticos. ¿Le puedes dar a la siguiente, porfa? Este punto del tratamiento es bien importante, dado que estos grupos de edad son los más susceptibles. Uno, de entrada, por la edad de vacunación, 6 meses. El otro punto, anatómicamente ellos son más susceptibles a migración bacteriana. Entonces tendremos una mayor recurrencia
de las complicaciones que el doctor ya nos mencionó, porque si vemos aquí las complicaciones, todas son prácticamente asociadas a migración bacteriana, que inician aquí, pero por cercanía a las estructuras contiguas, generan generan los problemas asociados. Por eso es bien importante estos grupos de edad, el inicio del manejo. Aparte de que en estos grupos de edades es difícil que nos manejen otras medidas, como medidas de drenaje de la trompa, porque hay ciertos ejercicios inclusive para ayudarles un poquitito a disminuir las recurrencias. Pero evidentemente esto ya requiere cooperación del paciente. Y en este caso, pues ellos tan chiquitos todavía no. Adelante. Y, y bueno, ya hablando de los analgésicos que van a ser la terapia que siempre nosotros vamos a dar, se dice que en los analgésicos pues obviamente van a dar una disminución significativa de la autalgia, pero que los fármacos más usados y los más útiles, por así decirlo, van a ser paracetamol y ibuprofeno. Se menciona que si se trata de una autalgia muy intensa, podríamos optar por un analgésico opioide, pero por sus efectos secundarios, su riesgo de depresión respiratoria, se menciona que especialmente en niños se puede poner en duda su uso como primer línea. Entonces tenemos el paracetamol y el acetaminofén. Nosotros lo vamos a dar estas dosis son para niños, de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis. En el siguiente cuadrito vienen las presentaciones, 100 miligramos en un mililitro, 100 miligramos en supositorio, 80 miligramos y 160 miligramos en tabletas masticables y 500 miligramos en tableta. Se menciona que pues su uso va a ser siempre en caso de fiebre o dolor, al igual que el ibuprofeno. Y el ibuprofeno su dosis va a ser de 5 a 10 miligramos por kilogramo por dosis, siendo su dosis máxima 40 miligramos por kilo por día. Y sus presentaciones son 200 miligramos en 10 mililitros, 400 miligramos, 600 miligramos y 800 miligramos en grajeas. Y bueno, esto también, como les mencionaba, va a ser en caso de fiebre y dolor. Estos cuadritos vienen en la guía de práctica clínica para otitis media aguda. ¿Podría darle a la siguiente, por favor? Y bueno, ya hablando de antibióticos, teniendo en cuenta lo que les mencioné en qué pacientes se les va a dar antibióticos o no, si decidimos darle antibióticos, se mencionaba que el tratamiento de primera elección va a ser amoxicilina, pero pues va a tener sus excepciones. Por ejemplo, si el paciente tiene una otitis media aguda grave, por ejemplo, una autalgia moderada grave o una fiebre mayor de 39, o si hay presencia de microorganismos beta-lactamasa positivos, por ejemplo, Moraxella catarrhalis, o cuando le dimos amoxicilina pero hubo falla terapéutica, nosotros podemos dar amoxi con ácido clavulánico. Y en pacientes que van a ser alérgicos a beta-lactámicos, nosotros podemos optar por claritromicina, clindamicina o acitromicina. Y en la tabla nosotros podemos ver cuáles son las dosis recomendadas. En la amoxicilina van a ser de 80 a 90 miligramos por kilogramo por día. Sus presentaciones van a ser de 250 o 125 miligramos. Este tipo de terapias generalmente van a durar 5 días hasta un máximo de 10 días. Y bueno, si ya lo damos con ácido clavulánico, pues va a cambiar un poco en tiempo de uso, que generalmente aquí ya nada más van a ser 5 días. Y bueno, si son alérgicos a beta-lactámicos, como ya les mencionaba, pues también va a durar. Si nosotros le decimos dar ceftriaxona, bueno, su tiempo de uso
o el tiempo del esquema terapéutico van a ser nada más de 3 días. Y en claritromicina y clindamicina, si decidimos dar esos fármacos, su tiempo va a ser de 10 días. Es el tiempo que va a durar la terapia antibiótica. Y bueno, ya dependiendo de ahí, las dosis recomendadas y sus presentaciones. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí en esta tablita nos resume muy bien de una manera escalonada el tratamiento de otitis media aguda. Por ejemplo, vemos que si el paciente tiene una enfermedad no grave con una sospecha diagnóstica, nosotros nada más vamos a darle los analgésicos, que sería un AINE, paracetamol, y lo vamos a revalorar en 48 a 72 horas. Ese sería como el primer paso. Ahora, si el paciente tuvo una falla de tratamiento con AINE y obviamente aún todavía no le das un tratamiento antibiótico, aquí ya vas a decidir dar amoxicilina vía oral a dosis altas y revalorarlo otra vez en 48 a 72 horas. Igual, este tipo de acción para pacientes menores de 5 meses, menores de 6 meses, de 6 a 2 años que ya tengan un diagnóstico definitivo de otitis media aguda y en pacientes con enfermedad grave. Aquí pasa a seguir ya darles terapia antibiótica, amoxicilina vía oral y después una revaloración de 48 a 72 horas. Después de esto, si nosotros tenemos una falla terapéutica con amoxi y no habíamos usado antes un tratamiento previo a la amoxicilina, ya vamos a valorar darle amoxi más ácido clavulánico vía oral. Y en caso de una falla terapéutica de amoxi, aparte del ácido clavulánico, pues ya podemos valorar otras opciones como ceftriaxona intramuscular y en pacientes que van a ser alérgicos a penicilina o a beta-lactámicos, pues ya como les mencionaba en la diapo pasada, podemos dar claritromicina o clindamicina o acitromicina. Y esto sería del tratamiento de la otitis media aguda. No sé si tengan alguna duda respecto a esto. Listo, muy bien, doctora. Aquí ya los interrumpo porque ya me acordé lo que les iba a decir. Es relacionado a este cuadro, de hecho. Es bien, bien específico. Véanme bien el grupo de población de menores de 2 años, sobre todo los de 6 meses y menores de 5 meses. Es importante que independientemente del cuadro, o sea, nada más por ser otitis media aguda, siendo leve, siempre a este grupo se le dé tratamiento antibiótico. Este grupo es bien, bien susceptible en el sentido de que recuerden que por esquema de vacunación, ellos empiezan a recibir la del neumococo en los 2 y 4 meses. Sí, lo ideal, ¿no? Lo ideal. 2, 4 meses y al año. Lo ideal. Entonces, ellos todavía no generan una inmunidad fuerte contra esta gente. Y recordemos que en la etapa prevacunación era la primera causa la primera causa de otitis media. Por eso, en ese sentido es útil. La otra, no reciben una vacuna que involucre hemófilos influenza, creo que hasta el año. Creo que la pentavalente. Ahí sí voy a checar porque ya no me acuerdo bien del esquema, pero por ejemplo, no tienen esta cobertura en los primeros meses de vida. Por eso, en este sentido, este grupo de población resulta más susceptible y es indispensable independientemente de la severidad del cuadro, sobre todo los que son de 5 meses, como dice aquí. Aquí ya baja la severidad de 6 a 2 años, ¿verdad? Que te dice que de moderada a grave. Sin embargo, si nada más tengan eso en cuenta en los niños muy pequeños, menores de 2 años, modifica mucho el criterio. Traten ahí sí de considerar siempre el tratamiento antibiótico de acuerdo aquí a la pauta de la tabla. Está excelente la tabla. Recuerden que tienen muy buenas opciones si el paciente es alérgico a penicilina. No se vayan a hacer ceftriaxona, pobrecitos niños. Por suerte la mayoría no requieren. Prácticamente los únicos que requerirán son los resistentes.
Pero pues eso ya son pacientes que pues, estuvieron previamente tratados. Si les viene de primera vez o les viene por recurrencia, que generalmente es una nueva infección, se puede tratar con su esquema normal. Los que hay que tener cuidado son los que tienen menos de una semana de evolución. Acuérdense que se considera el mismo cuadro y si es persistente o ya se hizo crónica, ya podemos considerar resistencia al tratamiento. Y ahí, aparte de que ya se indica la ceftriaxona, se indican otras medidas, sobre todo por los que crónicas ya saltan a otras alteraciones que requieren un tratamiento diferente, bueno, extra al antibiótico. Adelante, doctora. Sí, doctor, eso sería todo de otitis media aguda. Ya seguiría otitis media crónica. Muy bien. Ok, antes de empezar otitis media crónica, que yo creo que va a tener que ser la otra clase, nos tardamos mucho, esta deberíamos haberla visto más rápido, pero está bien. Miren, aquí con referente a otitis media aguda, hay que tener en cuadro que el abordaje diagnóstico es muy sencillo, sin embargo, sí hay ciertos confusores que no se abordaron. El barotrauma resulta ser una cuestión que se debe descartar en la historia clínica. Este sucede principalmente por los descensos de altura. Para que lo contemplen, yo pues, la verdad no veo muy común que pues lleven a un bebé de menos de un año de edad en un avión, ¿verdad? Pero por ejemplo, una causa muy común que pasa, por ejemplo, que el niño llora y llora y llora en el vuelo es por dolor de oído y esto es asociado al barotrauma. Esto es un diagnóstico diferencial de esto. Es más común cuando son en viajes en carretera, que por ejemplo van, pues todavía no tanto problema, pero por ejemplo, que van de la zona montañosa de Durango a Mazatlán, por ejemplo. Ese sí es un cambio de altura significativo. Por ejemplo, inclusive a nosotros de adultos nos pasa que sentimos o que nos duele lo que se nos tapa el oído, pero nosotros somos conscientes y de manera involuntaria hacemos maniobra de Valsalva, con eso basta para resolver el barotrauma, pero en los niños pequeños pues no. Entonces, eso es, por ejemplo, un diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta. Otro diagnóstico referencial, y ese es importante verlo en los niños, y bueno, en algunas series se considera factor de riesgo, es el reflujo. Para también en caso de niños pequeños. En el caso, eso pues, ya hay medidas generales que se toman para evitar el reflujo, ¿verdad? En los niños, no solo medicamentos, sino sus medidas generales como la posición en la que se acuesta, el uso pues, de la ligera elevación de 30 grados, todo eso, pero también eso es un punto importante en cuestión para distinguir el diagnóstico de la otitis, porque va a causar dolor también el reflujo en los niños, sobre todo en el área de la garganta. Y pues nada más, sí hay otros diagnósticos diferenciales también asociados. Importante, pues siempre una faringoamigdalitis. En este caso, sobre todo, hay disfunción de la trompa de Eustaquia asociada a la hipertrofia amigdalina, pero no es tanto un diferencial, sino como una patología asociada. Y pues nada más, chicos. Si quieren, ya otitis media la empezamos el día de mañana, porque ya son las 12. ¿Y alguna duda o pregunta? Creo que tenemos un minutito antes de que dé bien la hora. No, doctor, todos lo explicaron muy bien. Muy bien, chicos. Sí, me gustó la verdad. Ya ven que cuando están bien sus clases yo no los interrumpo prácticamente. Entonces, me gustó. Esta es la parte más importante, este cuadro, ¿eh? Que es como que la parte que quisiera que mejor se aprendieran. Pero digo, para que no se compliquen, menores de 2 años,